Bueno, Quique, ahora sí, nos ponemos a hablar de la propuesta de dolarización que está haciendo el gobierno. En realidad el gobierno no está haciendo. Los economistas dicen que desde los Estados Unidos se está proponiendo esta dolarización y o convertibilidad nuevamente. Algunos hablan de 61, 81, no sé. 120 a 1 leí hoy. Bueno, mira, el tema de la dolarización es un tema que está dando vueltas desde prácticamente la época de Cavallo y Menem acá en Argentina. Lo que hemos vivido en los 90 con Cavallo en 1 a 1 era una dolarización, pero lo que circulaba en lugar de ser dólares era un papelito con la cara de San Martín que decía vale $1. En realidad el de uno tenía la cara de Carlos Pellegrini, ¿no? Pero ese intento de dolarización o eso que llamamos convertibilidad, a todos nos hicieron creer que fue una idea de Cavallo. Y en estos días ya quedó develado varios artículos de distintos medios, de los principales medios gráficos locales, he visto donde ya se deschaba, que no fue idea de Cavallo, y eso lo dijimos siempre acá. El plan de dolarización, tanto de Argentina como de Ecuador, como de todos los países que terminan adoptando el dólar como su moneda, surge de un think tank en Washington económico que se llama Cato Institute, Cato, el Cato Institute, podemos decirlo, el Cato Institute. Bueno, es importante lo que estás contando. Es muy importante, es muy importante. Y 2 meses atrás, principios de julio, acá mismo comentamos el paso por Buenos Aires de Steve Hanke. Steve Hanke, ¿quién es? Que vos me dijiste, acordate de este paso por Buenos Aires, lo que va a pasar. Claro, este tipo, Steve Hanke, es uno de los directores del Cato Institute y es casualmente el que redactó el plan de convertibilidad que llevó adelante Cavallo. El que tiene el derecho de autor sobre lo que se llamó plan de convertibilidad de Cavallo en los 90. Este mismo señor le entregó, cuando Cavallo era ministro de Economía en la era de la Rúa, otra carpetita de dolarización, y esa sí ya era final. En la etapa de la Rúa ya no era la de tener el vale $1 con la cara de Carlos Pellegrini. No, ahí ya directamente era cerrar el Banco Central, eliminar la posibilidad de emitir moneda y hacer circular los dólares en la Argentina que emite el Banco de la Reserva Federal. Bueno, y hoy vuelve a la palestra esta posibilidad. Y yo te digo la verdad, Maxi, hay que ser pero muy hijo de puta, repito, con todas las palabras, hay que ser muy hijo de puta para proponer en la Argentina la eliminación, la renuncia a lo que es el factor número 1 que determina la soberanía de un país. La moneda soberana. Y el Banco Central. Eso se llama señoriaje. La capacidad de emitir moneda que tiene un Estado-nación soberano se llama señoriaje. Por eso las monedas desde la antigüedad tienen la cara del emperador o del rey, porque es el señor soberano. Nos piden renunciar a eso. Y de ahí a disolverse como nación hay esto de diferencia. Es un paso ahí nomás ya. Si vos renunciaste a tu señoriaje, renunciá después a tu soberanía territorial. Es lo que está sucediendo en Europa hoy. En Europa se lamentan, especialmente en los países del Mediterráneo. Grecia fue el primero que se dio cuenta, pero lo están viviendo en España y en Italia hoy mismo. Haber renunciado a su señoriaje en pos de una Unión Europea es algo que lo único que les está trayendo es desgracia. Grecia, principalmente. En Grecia hay muchos analistas políticos que están proponiendo volver a la dracma, renunciar a la Unión Europea. Pasa lo mismo en Italia y ahora con el gobierno de Matteo Salvi, mucho más, ¿viste? Se está proponiendo mucho más. No, pero es increíble lo que vos decís, porque, a ver, Quique, vos estuviste de vacaciones estos días, pero yo veía viendo cómo instalaban el tema en los medios de comunicación
E inclusive lo instalaban como una cosa buena, que lo único que nos podía solucionar el problema te lo era van a dolarizar. vender como una cosa buena. Yo recuerdo durante la etapa Cavallo Reloaded, o sea, gobierno de la Rúa, un comentarista que hoy es devenido en conductor de horario central de uno de los principales canales de televisión. Ese personaje en aquel momento, a cámara, con un billete de $1, que todavía lo teníamos, el de Carlos Pellegrini, a cámara, diciendo, tratando de imitar a Bernardo Neustadt con un teléfono abierto, así, quiero que me muestren dónde está la soberanía acá. Bueno, yo tuve un intercambio de mails en aquel entonces con ese personaje que demostró ser un gran ignorante y un hijo de puta de los que proponen la dolarización. Y yo sabes obviamente. que me acuerdo también uno de los principales hoy espadachines que está en el medio hegemónico, estamos hablando de Clarín, sin hablar mal de Clarín, pero bueno, es una realidad, que le decía cuando venía Anup Singh, le decía, qué pintón que está usted, señora Anup Singh, qué lindo traje que tiene. Bueno, le decía, estamos es hablando de este que habla Gastín, ¿no? Sí, lo recuerdo. Esa es la cultura de las relaciones carnales. Quienes proponen la dolarización fueron siempre los promotores de las relaciones carnales. Era Ditela mismo, voy a recordarle a los que son más jóvenes, en los 90, a nuestro canciller, que era Guido Ditela, se le preguntó en una entrevista cómo son nuestras relaciones con Estados Unidos, y él contestó, nuestras relaciones con Estados Unidos son carnales. Bueno, literalmente lo dijo, y es efectivo eso. Por eso a los argentinos cada vez que nos sentamos nos duele. Obvio que sí. Pero déjame hacerte un raconto de lo que pasó en estos días, porque ahora de vuelta todo esto aparece en la palestra mediática. Bueno, esto aparece porque un tal Larry Kudlow, que Larry Kudlow es el titular del Consejo Nacional Económico de los Estados Unidos, que es te lo venden acá como que es el think tank. No, es uno más de los tantos, no es él. Mucho más relevante es el Keito, como te lo mencioné. Pero este think tank asesora al presidente Trump, y él salió a decir en una entrevista por Fox que el Departamento del Tesoro estadounidense está trabajando en la posibilidad que la Argentina asuma, ate al peso al dólar. Como él lo planteó como que es una política de Estado en los Estados Unidos en lo que tiene que ver con su política exterior. Así lo planteó. Desde acá salieron a desmentir, no de ninguna manera, pero que no lo desmentieron con mucha energía. En este mismo marco, a la vez, todo pasó la semana pasada, el Wall Street Journal publica un artículo titulado "La Argentina necesita dolarizar". Y ese artículo decía, ¿quién escribió este artículo? Bueno, no me parece quién lo escribió. Pero bueno, acá en este artículo decía, más allá de los desatinos, que gente encubrada y con capacidad de influencia estaba artoleando ideas para enfrentar la crisis argentina, revela la desconfianza que genera en sectores del poder lo que está haciendo el gobierno de Macri. Esto lo publicaba el Wall Street Journal en aquel momento. Y también apareció... Yo me acordaba tanto cuando se hablaba de esto de vos, Quique, porque decía, lo hemos conversado tanto, lo hemos analizado tanto, y vos decías, esto se viene, esto se va a venir, esto es lo que va a venir antes de que termine el gobierno de Macri. No te equivocaste, pero ni en una coma. Entonces créame cuando digo que cada minuto que pasa con Macri en el gobierno es más grande el daño que hace. Lo mejor que puede hacer Macri es reconocer su incapacidad para gobernar y renunciar, o el Congreso a asumir el rol que le corresponde, iniciarle un proceso destituyente por incapacidad para ejercer el cargo que está ejerciendo. Pero yo sabés que ahí diciendo, pero te vuelvo a repetir con vos, porque yo no sé que Macri no es esto lo que no quería hacer al llegar al poder.
O sea, bueno, yo no lo sé. Está bien, sea así. Tal vez haya muchos amigos de él que están contentos con el gobierno que tienen. Como sea, es algo que va en contra del interés nacional. Del tuyo. A lo mejor de sus amigos argentino. No. Del tuyo. A lo mejor de su grupo selecto de amigos del Newman no. Seguramente de todos los que hoy están procesados por Bonadio, no. Obvio. Bueno, pero ahí también tenés una lógica de pensar qué es el pueblo y qué es el pueblo para cada partido político y a qué tipo de pueblo representa. Bueno, sí, porque ideología que no se quería debatir y discutir en campaña. Exacto. Que era mala palabra. Despolitizar, desideologizar, pero en realidad estamos hablando de lo mismo apuntado a un diferente tipo de pueblo. Sí. Hagamos un paréntesis en esto, lo discutimos en un ratito. Dale, que cerramos 2 minutos, 3 minutos. Pero más. espera, sigo con el tema dolarización. También apareció otro think tank, el Strategic Forecasting. Este think tank sí que es muy influyente, le dicen la CIA en la sombra, se lo conoce con el acrónico de Stratford. Y también este think tank hace análisis geopolítico, es sumamente influyente. Dicen que es como la CIA. Y dice que Macri va a pegarse a reformas y a las liberalizaciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional en un proceso que va a terminar con su carrera política. Y esto no lo dan como un escenario probable, lo dan como un escenario contundente, como un hecho, que lo que está haciendo Macri va a terminar con su carrera política. O sea, que desde la gente de Stratford está previniendo un helicóptero despegando por el techo de la Casa Rosada. Bueno, y es bueno que lo digas, que estás hablando de una noticia internacional. Estoy hablando de un think tank estadounidense fundamental en análisis geopolítico. Sí, no estás hablando de un líder por ahí local que dicen lo único que quiere es desestabilizar. Lo estás diciendo de un think tank americano. Sí, lo están diciendo ellos. Pero bueno, volviendo al tema de dolarización y los hijos de puta que están proponiendo la posibilidad de dolarizar desde el vernáculos. Te hablo de hijos de puta vernáculos. Para que esto suceda, se han hecho cálculos, ¿no? La paridad con el dólar debería ser de 86 pesos. Wow. O sea que hay que llevar el dólar a 86 para poder hacer esto de una manera equivalente. ¿Qué beneficios traería esto? Bueno, se eliminarían de por sí los riesgos de devaluaciones. ¡Qué bárbaro! La prima de riesgo sería menor para los bonos que emita la Argentina. Sí, obvio, las tasas de interés serían más bajas, sí, menores costos fiscales, sí, niveles más elevados de inversión, eso no te la creo. Posible integración más estrecha con mercados financieros en el mundo. ¿Te das cuenta el paradigma que tiene esta gente que ve los pros que tiene todo eso? Pero bueno, los costos, ¿no? Las contras, como contras te plantean, la dolarización no elimina el riesgo de una crisis externa. Obvio, cuando el dólar caiga, nosotros vamos a caer anclados al dólar, y yo te digo que es un escenario muy probable y muy próximo. Bueno, cerramos, Quique, porque hay invitados. Bueno, y también hablan de las grandes oscilaciones internacionales de capital que nos van a llevar puestas desde ya que sí. Pues son varios los puntos. La cuestión es esta: renunciar a la soberanía monetaria es un suicidio. Desde el gobierno, quien lo proponga es un hijo de puta. Desde los medios, quienes promocionen este tipo de ideologías para convencer a la gente, son otros hijos de puta. O sea, lo primero que hay que pensar es en la defensa del interés nacional, lo primero que hay que pensar es en la soberanía nacional, y el factor número 1 que define eso se llama señoriaje, la capacidad de emitir la propia moneda. Bueno, Quique Romero y su opinión hoy en el arranque en Radio Sónica. Enrique Romero y Pablo Roma van a contramano. Todos los martes a las 13 en Sónica Más. La dirección correcta es a contramano. A contramano. Antisistemismo explícito.